Finalmente, para concluir la presentación de casos clínicos, presento al doctor Alejandro Chapa Kruger. Buenas tardes a todos. Agradezco, es una hora muy difícil y agradezco a los que están presentes haber aguantado estar aquí a estas horas que son tan difíciles para todos, hora de comida, pero bueno, vamos a tratar de hacer un poquito amena esta última presentación de un caso clínico que es una especie de mezcla de todos los conceptos que se han manejado el día de hoy, tratando de hacer un resumen y un consenso de las recomendaciones que se están haciendo. Quiero agradecer a la doctora María del Socorro González, presidente de la Asociación Mexicana de Estudio de Climaterio Capítulo Noreste, al actual presidente y pues su excelente trabajo que ha hecho como presidenta de esta asociación y el comité organizador por la invitación a participar en este programa. El primer caso clínico se trata, o el caso que voy a presentar, una femenina de 50 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. Tiene el antecedente quirúrgico de haber tenido una histerectomía abdominal más salpingo o forectomía bilateral a los 44 años de edad por una miomatosis uterina y sangrado uterino anormal. La paciente refiere molestias de bochornos y sudoraciones nocturnas que la despiertan por la noche y le generan insomnio. Esta es la pregunta. De las opciones a continuación, ¿cuál sería la que usted seleccionaría para corregir los síntomas de bochornos y sudoraciones? A continuación vemos una serie. Las primeras tres opciones son el uso de estrógenos conjugados equinos. La opción A es más medroxiprogesterona, más progesterona micronizada en el inciso B. En el inciso C, estrógenos conjugados sin ningún progestágeno. Las siguientes tres opciones son las mezclas de estradiol con testosterona, con gestodeno, con drosperinona y por último progesterona más estradiol en forma intramuscular. La respuesta C y es porque la paciente conserva su útero, las pacientes que conservan su útero es recomendable dar en combinación junto con los estrógenos un progestágeno. En este caso la paciente tenía el antecedente de histerectomía y no había necesidad de estarle manejando combinaciones con progestágenos. La Sociedad Americana de Cáncer da la recomendación de que si se está considerando usar estrógenos para los síntomas de la menopausia, hay que preguntarle a su médico sobre cómo puede afectar su riesgo de padecer cáncer de endometrio por el uso del puro estrógeno en pacientes que conservan el útero. Las progestinas, la progesterona, puede reducir el riesgo de padecer cáncer de endometrio en las mujeres que están recibiendo estrógenos. Sin embargo, la combinación con progestágeno nos incrementa también el cáncer de seno. Pregunta número 2. Con los antecedentes de hipertensión de la paciente, ¿cuál sería el efecto secundario de una terapia con estrógenos? ¿Ustedes creen que aumentaría la tensión arterial, la disminuiría o no tendría ningún efecto sobre la tensión arterial? La respuesta es la C. Se sabe desde hace mucho tiempo que existen en el aparato cardiovascular receptores estrogénicos, tanto receptores tipo A como receptores tipo beta, alfa y beta, perdón. En forma normal se sabe que existe una vasodilatación directa dependiente del endotelio. La administración de estrógenos disminuye los niveles de renina, por lo tanto esta enzima es la que regula la producción a nivel renal de angiotensina y endotelina 1. La producción de dióxido nítrico por la célula endotelial provoca unas modificaciones en las prostaglandinas que son las prostaciclinas, de tal manera que existen dos tipos de vías que llamamos una vía genómica y una vía no genómica. Como verán en el recuadro del lado derecho, vemos ahí las dos vías, la vía genómica y la vía no genómica. De alguna manera la vía genómica
que es la producida por los efectos directos de los estrógenos, disminuyen lo que son los riesgos de aterosclerosis, disminuyen los riesgos de lesiones vasculares, y también lo que ya había comentado la doctora Fuantos, precisamente las alteraciones a nivel de la íntima que se producen en las células endoteliales y en las células del músculo liso de los vasos sanguíneos. Y en la parte del lado izquierdo de la pantalla ven en el recuadro los dos fenómenos que ocurren, los receptores alfa y beta. Vemos cómo los estrógenos se adhieren a prácticamente los receptores que hay en la pared vascular y junto con el RAN ligando actúan prácticamente generando la vía genómica, y en el lado izquierdo es la vía del óxido nítrico actuando directamente en la arteria, provocando el óxido nítrico una vasodilatación vascular. Muy bien, siguiendo, este es un estudio presentado, el estudio PEPI, que es Postmenopause Estrogen Progestin Intervention Trial. Esto fue los efectos de los estrógenos y las progestinas en pacientes con enfermedad cardíaca previa y los factores en la mujer posmenopáusica. Este fue un estudio a 3 años multicéntrico, randomizado, doble ciego, con control de placebo. Un total de 875 pacientes posmenopáusicas, y prácticamente lo que se hizo fue dividir a las pacientes en estarles dando combinaciones de estrógenos conjugados equinos. En algunas se les dio medroxiprogesterona, y en otras se dio progesterona micronizada, y en general el resultado de este estudio PEPI fue que la presión arterial sistólica y diastólica no varió de manera importante en los diferentes grupos de tratamiento. Pregunta número 3. ¿Cuál sería el efecto secundario sobre el uso de terapia con estrógenos sobre el tromboembolismo venoso, embolismo pulmonar y el infarto agudo de miocardio? ¿Ustedes creen que incrementaría el riesgo, no lo modifican o está demostrado que disminuyen los riesgos? Entonces, ¿disminuyen si le diste la terapia hormonal antes de 10 años? Ahorita voy a comentar más adelante, sí. Sí. De hecho, una de las diapositivas a ratito viene precisamente hablando sobre la edad recomendable para iniciar los tratamientos, etcétera, ¿sí? Bueno, pues este fue una continuación del estudio WHI que hicieron, continuaron con los estudios, y esta fue los efectos de los estrógenos conjugados equinos en pacientes histerectomizadas postmenopáusicas. Y aquí se dividieron en 2 grupos. A un grupo se le dio estrógenos conjugados y al otro grupo se le dio el placebo. Y los resultados que fueron publicados en la referencia que viene abajo dice: en general, gracias a los estudios controlados y observacionales, se puede afirmar que las terapias con estrógenos incrementan el riesgo de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. Déjenme continuar con más referencias. Continuando con este mismo estudio y en esta publicación, quiero que nos enfoquemos precisamente en el recuadro rojo, que viene precisamente los accidentes tromboembólicos y los accidentes vasculares cerebrales, ¿sí? Si vemos, ahí vienen en la parte las pacientes, los grupos de pacientes que fueron tratados con estrógenos conjugados equinos y placebo, y están haciendo la comparación. Y si entendemos que de la línea, que es la línea 1, en el recuadro que viene en rojo, vemos cómo se carga hacia la derecha todas las mediciones que están haciendo. Esto es que las pacientes que recibieron placebo tuvieron menor riesgo de problemas de accidentes tromboembólicos o accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Estamos claros, ¿verdad? Acuérdense que estamos haciendo una revisión de todo lo que ya se estuvo comentando durante el día de hoy, y está demostrado que el uso de los estrógenos incrementa los riesgos de accidentes tromboembólicos y accidentes vasculares cerebrales.
En esta diapositiva vemos en el recuadro de la parte superior, vemos los 3 estudios más posiblemente mencionados, el estudio HERS, el estudio WHI y el estudio WHI de estrógenos conjugados equinos solos, ¿sí? Y vemos cómo también a partir de la línea, vemos cómo les fue peor a las pacientes comparado a los estudios observacionales y estudios de casos controles con estudios randomizados, que son los estudios que conocemos que fueron publicados. Y vemos en el recuadro de la parte inferior, vemos en los resultados del estudio HER, WHI y WHI con estrógenos conjugados equinos solos, vemos cómo tanto el riesgo relativo, el hazard ratio y vemos cómo se incrementan los riesgos de infarto agudo de miocardio y muerte por problemas vasculares cerebrales. Pregunta número 4. ¿Cuál sería el efecto de las terapias estrogénicas sobre el perfil de lípidos? Marquen el enunciado incorrecto. ¿Ustedes creen que el colesterol se incrementaría? Había modificaciones del colesterol LDL que lo disminuiría, que acuérdense que el LDL es el colesterol malo y el HDL es el colesterol bueno. Entonces, el inciso C es el HDL aumentado, triglicéridos aumentados o una disminución del fibrinógeno. Y la respuesta es la A. En forma natural, durante la menopausia, los niveles de colesterol total, colesterol LDL y triglicéridos se incrementan. Eso está totalmente conocido por todos nosotros. Las terapias con estrógenos disminuyen la LDL, incrementan el HDL y los triglicéridos. Este efecto puede modificarse por el uso de las progestinas. En las arterias arterioscleróticas hay una disminución de los receptores estrogénicos, y eso lo vimos y lo mencioné desde el principio, acuérdense de la vía genómica y no genómica, ¿verdad? Una arteria dañada, el aumento de metaloproteínas inducido por el estrógeno puede favorecer la ruptura de la placa aterosclerótica y desencadenar un evento coronario. Los estrógenos regulan la síntesis hepática de factores de coagulación y proteínas fibrinolíticas que producen concentraciones reducidas de fibrinógeno, antitrombina 3 y aumento del plasminógeno, proteína C y factor 7 de coagulación. El estudio HERS fue un estudio diseñado en el cual duró un total de 6 años. Conocemos 2 estudios HERS, el 1 y el 2. El 1 duró 4 años y el 2 duró 2.7 años. Se analizaron un total de 2.763 mujeres. Se utilizó en las pacientes estrógenos conjugados más la combinación con medroxiprogesterona. Y como ustedes verán en los recuadros de la pantalla del lado derecho, ven como todos los niveles de disminución de, perdónenme, existe una disminución prácticamente del colesterol total, disminución del HDL, disminución del fibrinógeno, disminución de las lipoproteínas, a una ausencia de incremento de los triglicéridos, y es prácticamente lo que ya hemos estado platicando, que prácticamente que las pacientes que reciben terapia estrogénica, su nivel de colesterol y colesterol LDL, prácticamente se ve disminuido el colesterol, disminuye el HDL, se incrementa el LDL, disminuye también y el HDL se incrementa. Entonces, vemos también en la pantalla de abajo la comparación de los grupos también, vemos como con el estrógeno, en la gráfica de abajo, disminuye el LDL, incrementa el HDL y los triglicéridos comparados con el grupo placebo. Y básicamente, pues bueno, volvemos a resumir que las terapias en los resultados de pacientes que recibieron
aunque vemos una mejoría de los triglicéridos, vemos también los factores que ya habíamos comentado de los riesgos de accidentes vasculares cerebrales incrementados en estos grupos de pacientes. ¿Cuál vía de administración usted nos recomendaría para una terapia hormonal con estrógenos para reducir el riesgo tromboembólico? ¿Recomendaría la vía parenteral, la vía oral, la vía transdérmica o la vaginal? La respuesta es la B. En el estudio Ester, en el cual se dio una terapia con estrógenos más progestágenos y se comparó la vía oral y la vía transdérmica, y se sabe que hay diferentes eventos o diferentes resultados con respecto al riesgo de tromboembolismo venoso. Este estudio fueron 155 pacientes con diagnósticos de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. 21% de los pacientes usaban terapia hormonal con progesterona en vía oral y las otras lo usaban en vía transdérmica. Y los resultados fue que el uso corriente de terapia estrogénica más progestágeno por vía oral aumentan significativamente el riesgo de un tromboembolismo venoso, mientras que la terapia transdérmica no aumenta el riesgo. Ahí va, ahora sí, Dante. ¿A qué edad sería más recomendable iniciar la terapia hormonal para reducir el riesgo cardiovascular? Lo iniciarían entre los 45 y 49, entre los 50 y 59, 60 y 69, 70 y 79. La edad recomendable es en la década entre los 50 y 59 años de edad. Las mujeres posmenopáusicas que inician terapia hormonal más cerca del inicio de la menopausia tienden a tener un menor riesgo de enfermedad coronaria comparada con el riesgo aumentado de enfermedad coronaria en mujeres que inician terapias hormonales con mayor distancia en la menopausia. Y este fue el estudio ELITE, en el cual investigaron pacientes posmenopáusicas con una terapia hormonal y el riesgo de enfermedad cardiovascular por diferentes años y de inicio de la menopausia. Y aquí, que aunque es una diapositiva un poquito extensa, aquí quiero que en las líneas que están en color rojo o subrayadas, vemos que los grupos de pacientes de 70 a 79 años de edad, en los diferentes, vemos ahí en el primer grupo terapias combinadas de estrógenos, en el segundo grupo estrógenos conjugados equinos y en el tercer grupo estrógenos conjugados equinos con medroxiprogesterona. Y lo importante, y volvemos a decir, que lo que se aleja de la línea de cero y se carga hacia la derecha fue en las pacientes que le fue mejor comparadas con las pacientes cuando se carga hacia la izquierda. Y prácticamente vemos en los pacientes de problemas cardíacos, problemas de accidentes tromboembólicos, vemos cómo definitivamente, inclusive las muertes totales por edad, en todas las pacientes que recibieron terapia de estrógenos y terapia con estrógenos conjugados, el riesgo se incrementa. Y todos estos riesgos fueron significativamente demostrados, ¿sí? En este mismo estudio, aquí vemos comparando los tres grupos también, y vemos subrayado también en las líneas rojas cuando aparece la menopausia y cuando se empezaron los tratamientos, y vemos que cuando se inició tratamiento en pacientes que tenían menos de 10 años en la menopausia, entre 10 o 19 o más de 20, volvemos a lo mismo. En todos los grupos de enfermedad cardiovascular, riesgo tromboembólico, muerte total, y todos los índices prácticamente nos vienen marcando que entre más nos tardemos en iniciar una terapia hormonal, a la paciente le va a ir peor. ¿Okay? Y tratando de lo que la doctora Fuantos comentaba precisamente hace ratito, que pues bueno,
si hay pacientes que tienen menopausias precoces o incluso fallas ováricas, tenemos que enfocarnos en concentrar también en ese grupo de pacientes, tratarlas y no esperar a que tengan 50 o 59 años de edad para iniciar un tratamiento, porque definitivamente esas pacientes iniciaron una falla ovárica a la edad de los 38 años de edad. De aquí a que le empecemos a manejar una terapia hormonal pudiera ser que vayamos tarde. Creo que era la última, ¿verdad? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias.